Gracias por su comprensión, gracias también por sus muestras de cariño durante todo este tiempo. Bueno, hoy día es un poco especial porque hoy cerramos un ciclo prácticamente así para un grupo y para otros se abre y continúa, ¿no? Porque algunos de ustedes vienen preparándose desde marzo, ¿no? Y han visto también el resultado. Y yo creo que es palpable, se ve, ¿no? Eh, Estoy en ese sentido muy contento por los resultados que ha habido en en el simulacro. Permítame un momento. Aquí tenemos. Sí, estos resultados para mí pues son muy alentadores, bien, porque veo el trabajo de cada uno de ustedes pues durante todo este tiempo, ¿no? La verdad, este, bien, disculpen. Bueno, obviamente, como decía, los resultados se han puesto 50 preguntas con 2 puntos, de los cuales el máximo puntaje que se podía hacer iba a ser 100 puntos, ¿no? Y bueno, la verdad, pues, muy contento por los resultados, porque obviamente siempre hay alguien, ¿no? Que va a llevar la delantera. En este sentido, pues felicitamos, ¿no? Al maestro Miguel Arce y a la maestra Dani Sumarán, que vuelven a ocupar, ¿no? Los primeros puestos. Creo que es el esfuerzo también de ellos, ¿no? El concurso que dimos el mes de mayo, si no mal recuerdo, pues hicieron lo mismo, ¿no? En ese sentido, así que se ve el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Un maestro de Lima, así que un saludo para los maestros de Lima y para los maestros de Arequipa. Y en el sentido también de decirles que prácticamente el tercer puesto, pues muy parejo, ¿no? Por 3 maestros, también uno de Jauja, la maestra Lina Mercedes, de Huánuco, el maestro Percy, y de San Martín, nuestra maestra Tania. Bien, entonces ha sido en ese sentido, son muy parejos, no son mucho la diferencia. Y bueno, y lo que viene así, ¿no? Luego la maestra Beth con 84 y así. Bien, si se dan cuenta, los puntajes son relativamente altos, ¿no? Este, para aprobar, obviamente se necesitaba 52 puntos, ¿bien? Y si se dan cuenta, pues bueno, a algunos pues les ha faltado, ¿no? Pero es un porcentaje mínimo, ¿no? Que prácticamente no pasa, ¿no? Con 11, pero lo demás así han pasado. Bueno, para los que han sacado pues ese puntaje, no se desanimen. Creo que algunos de ellos son nuevos, ¿no? En la preparación, no hay problema. Y se nota, ¿no? El esfuerzo también de los que van ya varios meses preparándose. En ese sentido, no es para desanimarse, sino para ver, ¿no? Cuáles son nuestros puntos flacos para fortalecer ahí. Así que yo los felicito a todos en general, bien, porque los puntajes pues son dignos de mención, bien, son por lo general altos, ¿no? Están bien, se nota el esfuerzo. Muy bien, mis queridos maestros, en ese sentido, pues muchas felicidades a cada uno de ustedes. Obviamente el puntaje se ve, ¿no? Nosotros lo vemos a través del sistema de la plataforma que trabajan nuestros ingenieros, como por ejemplo pueden ver aquí, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, cuáles son las preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes, ¿no? Yo aquí, entonces, yo de aquí veo dónde tiene que ser la fortaleza, dónde tengo que fortalecer, ¿no? Por ejemplo, tema de Biblia, seguimos, hay que fortalecer, ¿no? Temas de Biblia, tema de encíclicas, ha habido bastantes falencias también allí, siempre Biblia. Por ejemplo, acá hay otra falencia bastante, sigue con el tema de Biblia, y, por ejemplo, a ver, sobre todo son los puntos más débiles donde tenemos que ir, ¿no? Fortaleciendo, sobre todo ello, ¿no? Y bueno, el tema de documentos de la iglesia, pero son las preguntas con respuestas, sea que más nos hemos equivocado, ¿no? Para que pueda ver cada uno su respuesta, si se puede, nosotros lo vamos a activar para que luego, pues, vea cada uno, ¿no? Ya haciéndolo, ¿no? De manera personal. Aquí, al darle yo, por ejemplo, aquí individual, ya y activándolo, pues ya yo puedo poner
cada persona y saldría, ¿no? Por ejemplo, esto para que vean, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Este es una, en este caso, por ejemplo, él sería el maestro, por ejemplo, no, la maestra Carmen Luz, ¿no? A ver, ya está activado para que vea, entonces ella vería así, ¿no? Está en verde es correcto, y por ejemplo aquí su pregunta 2 sale mal, marcó la A y era la C. Por ejemplo, ¿no? Así se vería ya personalmente cada uno. Muy bien, bueno, maestros, a ver, vamos a ver, la maestra B dice, soy nueva para hacer el primer simulacro, muy contenta, por supuesto, ¿no? Obviamente, pues, como digo, algunos es también el esfuerzo de tantos meses, ¿no? Y de años de práctica pedagógica. Bueno, vamos entonces a proyectar a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Un momentito, por favor. Así es, maestra, ¿no? Es la práctica pedagógica de día a día, de tantos días, pues en las aulas, ¿no? Cada día en la aula siempre es, como se dice, cátedra, ¿no? Siempre aprendemos. Vamos aprendiendo en la práctica muchas cosas también. Y con la preparación, pues vamos fortaleciendo lo que nos falta, ¿no? A ver si esto es. Aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos las preguntas, maestros. La tienen también ya se les ha colgado en el grupo, luego les pasaré también marcadas. Pero voy a ir, ¿no? Sobre todo donde tengo que detenerme para explicar un poquito más. Bien. Y si quieren aclaración, bueno, algunos que son nuevos, no conocen algunos tips, algunas estrategias que vamos dando. Obviamente, pues aquí no nos da tiempo para ello, ¿no? Pero se les invita a los que quieren entrar al curso, pueden hacerlo. Máximo plazo es hasta el 31 de julio, porque de ahí se cierran las inscripciones, porque nos vamos desde agosto hasta septiembre, ¿no? Hasta, perdón, diciembre para terminar. Unido ahí el tema del mes de noviembre, que es el acelerado para los que ya son más veteranos y quieran unirse. Muy bien, en la pregunta número 1, a ver, tenemos la pregunta número 1. ¿En cuál de los concilios de la Iglesia se definió a la Eucaristía expresamente como sacramento? Bien, como tenemos aquí Trento, Vaticano I y Vaticano II. Entonces ahí siempre hay que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuál de los concilios se definió la Eucaristía expresamente como sacramento? Recordemos ahí, para eso hay que ubicarnos en qué época se pone en duda el tema de los sacramentos, en qué época de la historia de la Iglesia, ¿no? Y bueno, entonces sabemos que pues eso se da con la Revolución Protestante. Y entonces, el Concilio de Trento precisamente es una respuesta a la Revolución Protestante. Y obviamente entonces, ¿en qué concilio? Si es una época en la que se pone en duda el tema de los sacramentos, el tema de la mediación sacramental, entonces pues tiene que ser en el Concilio de Trento, ¿no? Bueno, la forma como lo estoy haciendo obviamente es porque, bueno, la mayoría de ustedes tiene ese conocimiento ya, ¿no? De una pregunta, yo ya sé su contexto, cómo viene, para que llegue, ¿no? Y no viene aislada. Así que ahí estamos. Los que hemos iniciado junio, ¿cuándo concluimos? Bueno, eso ya es muy, muy fácil. ¿Cuándo concluyan sus 58 temas, maestros? Unos que han iniciado en mayo terminan antes, los que inician en agosto, pues terminan en diciembre. Así es. Cuando termina su temario, tiene 58 temas, maestros. Pregunta número 2. A ver, vamos con la pregunta número 2. En la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Esta es una pregunta que han fallado varios maestros. ¿Bien? La Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Esta afirmación está presente en toda la tradición de la Iglesia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? A ver, vamos a ver cuál no es correcta. Teniendo en cuenta que la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. A, bien, bueno, la respuesta correcta, bien, que hay que marcar sería la C. Vamos a ir a la C porque no nos va a dar tiempo, ¿bien? Esta culminación debe entenderse como punto de llegada de la vida adulta del cristiano.
Esto es falsa, ¿bien? Porque no, cuando se habla de que la Eucaristía es, con la Eucaristía culmina, bien, no estamos hablando, de que ahí se acaba todo, ¿no? No dice, esta culminación debe entenderse como punto de llegada. No, ¿bien? Hay que entender como punto de partida para la vida adulta del cristiano. No es punto de llegada. Esta culminación hay que entenderla como un punto de llegada. Es decir, cuando termino mi iniciación cristiana, no he terminado, sino es el punto de partida para la vida adulta del cristiano. Pregunta número 3. Biblia, ¿no? Aquí en Biblia siempre hay que fortalecer. ¿En cuál de los siguientes evangelios se habla de la Eucaristía como maná? ¿En cuál de los siguientes evangelios se habla de Eucaristía como maná? Bueno, para ello, vamos a hablar del tema de la Eucaristía. Aquí se ve el tema de los discursos y para ello ustedes saben, ¿no? Que obviamente el evangelio de San Juan es el evangelio de los discursos teológicos de Jesús, ¿no? No vamos a encontrar, aunque los hay, no vamos a encontrar tanto parábolas ni milagros, sino sobre todo los discursos, los diálogos, por eso se le llama el evangelio teológico. Entonces, aquí vamos a ver en el evangelio de Juan, en concreto evangelio de Juan capítulo 6, se va a hablar, ¿no? Del evangelio, de la Eucaristía como el nuevo maná, no como el que comieron sus padres que murieron. Entonces, estamos hablando del evangelio de San Juan. Cualquier comentario, vayan haciéndolo en el chat, maestros. Pregunta 4. La iglesia ante situaciones objetivas y manifiestas de pecado grave o a quien se encuentra bajo la pena de excomunión le impide acceder a la comunión eucarística. ¿Bien? Eso es lo que sabemos, la norma de la iglesia. Bien. La pregunta es de las siguientes afirmaciones, ¿cuál sería una situación objetiva y manifiesta de pecado grave por la que se tendría que negar la comunión eucarística? Ustedes se pueden ir marcando ya ahí sus alternativas que tienen también. Bueno, a ver, entonces vamos a ver en cuál de estas vamos a encontrar una situación objetiva de pecado grave por la que se tendría que negar la Eucaristía, ¿no? Bien, en la pregunta 4, a ver, ustedes pueden ir marcando también, ¿no? Yo voy, en la pregunta 4, vamos a ver. La respuesta correcta sería alternativa B. Perfecto, muy bien. La alternativa B, perfecto, así es. Los divorciados que antes se han casado con un matrimonio canónico, ya saben que canónico es religioso, cuya nulidad no se ha aprobado y atentan después a un segundo matrimonio. Ahí, entonces, aquí sí hay una situación objetiva y manifiesta de pecado grave, ¿no? Que, nos, que se le tendría que negar la comunión. Pregunta 5. Una docente está desarrollando una sesión sobre los desafíos que presenta la posmodernidad para la iglesia. Durante la sesión, una de las estudiantes manifiesta que ella es católica y que sigue toda la doctrina de la iglesia, pero que también cree en la reencarnación. El tema de la reencarnación, que algunos piensan que creer en la reencarnación es sinónimo de ser inteligente, ¿no? Lo cual es todo lo contrario. A ver, un momentito. Bueno, entonces, en la pregunta 5, a ver, vayan marcando, maestros, vayan marcando en el chat, ¿no? Pueden ir marcando, maestros. Estamos en la pregunta número 5. Ok, muy bien. Entonces, en la pregunta número 5 yo ya voy viendo aquí, este, perfecto, sus alternativas. Muy bien, la respuesta es correcta, ¿verdad? Sería pluralismo religioso. Muy bien. Pregunta número 6. Nos da mucho gusto que tenemos 80 maestros conectados por el Zoom y casi, bueno, 10 maestros también por el Facebook, ¿no? Que no tienen el enlace. Pregunta número 6. ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Qué acción realiza el Espíritu Santo en el sacramento de la unción de los enfermos? Vayan marcando, a ver, maestros. ¿Cuál marcaron? Recuerden, ¿cuál marcaron en la pregunta número 6? A ver, para los
Perfecto. Muy bien, excelente. Estamos en la pregunta número 6, mis queridos maestros. Ahí estamos. Aquí algunos se confundieron, bien, por lo siguiente. Dice, a ver, ¿qué acción realiza el Espíritu Santo en el sacramento de la unción de los enfermos? A. Otorga la gracia al enfermo para que pueda enfrentar con paciencia la enfermedad, sin angustias ni desaliento, mantener la confianza en Dios y aceptar su voluntad. ¿Bien? Entonces, para eso no es para que muera el abuelito, no es para que muera el enfermo. Si viene el sacerdote, ¿qué pasará? De repente estoy tan muy grave. No, no es para eso. No es para fortalecer al enfermo que pueda vivir su enfermedad unido a la cruz de Cristo. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Ante un ambiente de indiferencia religiosa, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano que ha recibido el sacramento de la confirmación? Bueno, es decir, esto es, por ejemplo, ¿no? Para nuestros estudiantes que ya tienen el sacramento de la confirmación, ¿cuál tiene que ser su actitud, ¿no? Ante un ambiente de indiferencia religiosa. A, B o C. Vayan marcando, maestros. Vayan marcando, recordando lo que marcaron ustedes. A, B o C. Muy bien, excelente, mis queridos maestros. Estamos hablando, perfecto, de la alternativa C. Muchas gracias a los que van participando por el chat del Zoom. Pregunta número 8. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros considerados canónicos por la Iglesia Católica en función de diferentes criterios, ¿no? Recuerden que, pues en el Nuevo Testamento, empezaron a haber muchas cartas, muchos evangelios, entonces se tuvo que imponer, pues, un conjunto de criterios para considerar a los evangelios o cartas como dentro o revelados, ¿no? Y que estén dentro del canon de los libros inspirados. ¿Cuál fue el principal criterio para incluir un libro en el Nuevo Testamento? A ver, estamos en la pregunta número 8. Sus respuestas. Pregunta número 8. Excelente, mi maestro. Muy bien, excelente. Es correcto, maestros. Estamos hablando bien. ¿Qué criterio? Que sea de origen apostólico. Fue el principal criterio, bien, para que un libro sea incluido dentro del canon de los libros inspirados, que sea de origen apostólico. Muy bien. Bueno, para los que quieran entrar por la sala Zoom, pues ya ahí prácticamente ya se va a cerrar. Quedan unas cuantas líneas abiertas, ¿sí? Si no, ya tendrán que conectarse por el Facebook. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la importancia del canon bíblico. Aquí el docente quiere que comprendan, ¿no? Importancia, para qué sirve, ¿no? Para ello les ha pedido que investiguen sobre el tema, considerando el propósito de la docente, qué orientación es pertinente brindar a los estudiantes. ¿Qué acción del docente ayuda más a que se logre el propósito, ¿no? Que los estudiantes conozcan la importancia del canon bíblico. A ver sus respuestas. Muy bien, a ver sus respuestas. Estamos en la pregunta número 9. Pregunta número 9. Muy bien. Excelente, bien. Bueno, vamos a aprovechar a dar unos aplausos a todos, bien. Muy bien. Y, como no, también una barrita para todos por su trabajo. Muy bien. Estamos hablando entonces de las alternativas. Excelente, ¿no? Muy bien. Pregunta número 10. Ya, pregunta número 10. A ver, Biblia. Vamos con Biblia. ¿En qué evangelio sinóptico no se encuentra la narración de la anunciación ni el nacimiento de Jesús? ¿En cuál de estos evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, no vamos a encontrar el nacimiento de Jesús, la infancia de Jesús? Bien, a ver, ya están sus respuestas. Muy bien, sus respuestas es excelente. Dice se equivocó, ¿no? A ver, entonces, bueno, pues en Lucas no, ahí está clarito, ¿no? Y a ver, entonces ya están sus respuestas, excelente. Así es, Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos no vamos a encontrar. Además, recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos es el más, bueno, el más,
corto, ¿no? El más antiguo, obviamente, también, según los últimos estudios que se ha hecho, ¿no? Y se va pues a cosas en ese sentido, ¿no? Esenciales, se va tomando de las primeras comunidades, de los primeros testimonios, y pues los siguientes evangelios sí contienen la narración de la infancia de Jesús. Pregunta número 11. Dice la maestra Dani, no leyó bien. Uy, así no ya hubiese llegado. Bueno, vamos a la 11. A ver, un docente se ha propuesto que los estudiantes puedan profundizar en los textos bíblicos a través de la lección divina. Para ello les ha presentado el siguiente texto. Bueno, cuando nos enfrentemos en el examen a una pregunta así grande, uy, nos desanima, nos ponemos nerviosos, nos va a ganar el tiempo. Bueno, aunque yo he notado que ustedes, bueno, sobre todo los que ya están preparándose con nosotros, han terminado las 50 preguntas en menos de una hora, ¿no? Eso es genial, porque, claro, eso más o menos equivale, si son 50 preguntas, o sea, prácticamente han respondido una pregunta por minuto, y eso está genial, ¿no? Porque pues eso nos ayuda también, ¿no? Así que en ese sentido, felicitaciones, ¿no? Algunos han respondido en menos de una hora las 50 preguntas y con un puntaje excelente. Entonces, cuando tengamos una pregunta larga, no hay que desesperarnos, ¿no? Hay que respirar, mirar y obviamente no caer en la tentación de lo que voy a hacer yo aquí, de no leer. Ah, dice, he venido a llamar a los pecadores. Ah, ya, eso sí me lo sé. No, vuelve a leerlo, ¿no? No vuelve a leer. Bueno, así que en el examen hay que leer. Aquí, bueno, pues estamos además con el apoyo, pues no hay problema, ¿no? Bueno, aquí es el texto, pues, de Leví, ¿no? Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví que estaba sentado en el puesto donde cobraba, ¿no? Le dijo, sigue. Bueno, por eso es que no voy a leer aquí, ¿no? Pero yo les digo, no vayan a caer ustedes en la tentación en el examen. Vamos a la pregunta, ¿no? Después de la lectura, la docente se propone incorporar una actividad correspondiente al paso de la meditación de la lección divina. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es adecuado para el propósito de la docente? Si ustedes se dan cuenta, hay algunos maestros veteranos aquí, ¿ya? Por lo menos hasta la fecha, el Ministerio de Educación siempre nos ponía o nos pone, inclusive hasta el año pasado, en el examen, el porcentaje de preguntas de Biblia es muy elevado. Y dentro de Biblia, lo que es, sobre todo, lección divina, es increíble el gran porcentaje que hay. En ese sentido, yo me quedo contento porque, por lo menos lo que se han preparado con nosotros, con este método lo conocen y lo utilizan de manera muy eficaz y ya no fallan, ¿no? Por esas técnicas que les habíamos enseñado, ¿no? Esas 4 preguntas que hay que hacer para los 4 pasos, ¿no? Lectura, meditación, oración, contemplación. Aplicando, y en ese sentido, yo me quedo muy satisfecho por el tema de la lección divina, porque ya no hay casi error en este tema. Clarísimo, está clarísimo, ese tema está clarísimo. Bien, aquí obviamente nos están pidiendo un paso concreto, la meditación. Bien, paso de la meditación y ustedes inmediatamente, como son muy listos, dicen, ah, lectura, meditación es el segundo paso y para el segundo paso me pregunto, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros, no? Bueno, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es adecuado para el propósito del docente? Bueno, entonces, si aquí dice, ¿qué le digo a Dios? Ya está tachado, ¿no? Porque ¿qué le digo? Es el paso de la oración. Así que ya ni lo leo, ¿no? Pues porque ya ustedes rápido saben unir, ¿no? ¿Qué le digo? Si la pregunta inicia, ¿qué le digo? Pues ya es oración, paso de la oración, ¿no? ¿Qué nos? Y aquí vamos a ver. Entonces estamos con la pregunta número 11. Pregunta número 11. La respuesta correcta es la alternativa. A ver, vamos a ver los... eh, la maestra María Elena Santa Cruz dicen, para los nuevos no está claro. Sí, no se preocupe, maestra. No se preocupe. Si son nuevos, obviamente aquí, eso después de llevar esta capacitación, se lo aseguro que lo más fácil que va a tener en la vida es el método, la lección divina, método histórico crítico, método ver, juzgar, actuar. Porque se establece unos ciertos parámetros con los que podemos ejecutar las preguntas y no fallamos. Así que no se preocupe si no lo sabe, vamos a explicar eso en el tema con más facilidad. Vamos a explicar el tema de la lección divina, vamos a explicar sus pasos
y cómo se tiene que desarrollar. No se preocupe, maestro. ¿Bien? Pero ya le adelanto que para el paso de la meditación, bien, la pregunta es, ¿qué nos dice Dios? Para el paso de la meditación, usted se pregunta inmediatamente, meditación, ¿qué me dice Dios o qué nos dice Dios? Si es en primera persona o en tercera persona. Y si yo sé que la pregunta es ¿qué nos dice Dios? Y de pronto aparece aquí ¿qué nos dice Dios? ¿Para qué más voy a leer? 5 segundos la respuesta, ¿no? Porque ya sé aplicar que para el paso de la meditación, la pregunta que me hago es ¿qué nos dice o qué me dice Dios a través de este texto? Y no falla y ya tenemos la respuesta. Por eso, a veces, utilizando estas técnicas ahorramos tiempo y neuronas y años de vida, ¿no? Para vivirlos con la familia y para dedicarlos a la misión. Muy bien, pregunta número 12. A ver, pregunta número 12. Muy bien, eso es lo que queremos decir. Pregunta número 12. Bien, vamos a saludar a los maestros que se están conectando también a través del Facebook. Hay varios maestros, así que a lo mejor son maestros nuevos. Pueden ir dejando sus nombres para ir conociéndolos, ¿no? Y de qué parte son en el Facebook. A ver, muy bien, un ratito, por favor. A la maestra Lucy Verasti, ¿no? Desde Bambamarca. Muy bien, maestra Lucy, desde Bambamarca. Está pidiendo nuestro número por ahí. Por ahí se nos apoya nuestra secretaria poniendo el número. O su número, en cualquier contacto con un número de secretaría para que se puedan contactar. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, vamos a ver, estamos con la pregunta 12, ¿verdad? Nos perdemos la pregunta 12. A ver, aquí dicen algunos la C, algunos. A ver, ¿cuál sería la pregunta número 12? La herejía arriana que negaba la divinidad de Jesús fue condenada en un concilio que además logró la unidad de la iglesia y promovió la edad de oro de la teología. Esta preguntita, toda esta preguntita, se engloba en el tema que nos pone el Ministerio de Educación, hitos históricos de la iglesia. Así está titulado, ¿no? Nosotros en el curso lo que hacemos es desarrollar todo el temario que propone el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esta pregunta, como con ustedes le hemos estudiado creo que 3 clases, pues obviamente saben, ¿no? Y así que, a ver, entonces vamos a ver. La pregunta número 12. A ver, no se me estén equivocando, maestros. Bien. La herejía arriana que negaba la divinidad de Jesús, bueno, ustedes saben, y fíjense que además logró la unidad de la iglesia y promovió la edad de oro de la teología. Bueno, pues si se promueve la edad de oro de la teología, no puede ser Trento, ¿no? Ya porque ya está avanzada la teología. Si dice la edad de oro de la teología, cuando esté avanzando, pues estamos hablando de los primeros siglos. Entonces nos queda Nicea o Constantinopla. Bien, ahora, recuerdan que en el concilio de Nicea, estamos en la pregunta número 12, en el concilio de Nicea se hace esto, ¿no? Se deja claro la divinidad de Jesús porque pues Arrio estaba negando. A ver, vamos a poner. Ahí está. Muy bien, sería la alternativa. Muy bien, para los maestros que están por el Facebook, pues ahí está el número telefónico 942-903-448. 942-903-448. Avanzamos. Pregunta número 13. Pregunta número 13. Muy bien, pregunta número 13. Maestros, lea el siguiente texto y luego conteste la pregunta. El ecumenismo es el conjunto de esfuerzos y actividades que realiza la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo con el fin de restaurar la unidad de todos los cristianos que han recibido válidamente el bautismo. O sea, con quien no está bautizado válidamente, pues no vamos a poder hacer obviamente ecumenismo. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones, ojo, no corresponde a la práctica del ecumenismo? Si me dicen no corresponde, quiere decir que solo una no corresponde y 2 corresponden. Bien, entonces, a ver, estamos con el ecumenismo, ¿no? Ya saben ustedes diferenciar entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Ecumenismo es entre cristianos, diálogo interreligioso es pues con las religiones no cristianas. Muy bien. La maestra Norma
Carrascal Torres, ¿no? Dice que nos está siguiendo por el Facebook. Dice ¿de dónde está la maestra Norma? Muy bien, a ver, dice ¿cuál será? Vamos a ver, estamos en la pregunta número 13. A ver, vayan marcando, maestros, la pregunta número 13. Pregunta número 13, a ver. Pregunta número 13. A ver, vayan marcando, maestros. Muy bien, vamos a darles sus aplausos, maestros, a todos los que han marcado bien la alternativa C. Sus aplausos para los que marcaron la alternativa D. Y su barrita, muy bien, su barrita también. Eso. Muy bien, ¿por qué? Obviamente, a ver, si nos pide, a ver, hemos estado fallando aquí. Ahí estamos, algunos se han equivocado. Muy bien, se ha marcado la C. Vamos a ver. La reforma interna de la iglesia, esto es parte del ecumenismo, o sea, la iglesia tiene que reformarse, ¿no? Constantemente. Pero dice cuál no corresponde, ¿no? La B, la conversión de corazón de todo cristiano. Obviamente, todo cristiano, todos los cristianos tenemos que convertirnos o sea, dentro del ecumenismo es clave la conversión de todos. Si no nos convertimos, no hay ecumenismo, ¿no? La unificación de las tradiciones religiosas, no. ¿Por qué? No, imagínense, ¿no? Si estamos logrando o intentando lograr la unidad con los ortodoxos, por ejemplo, y no vamos a pedir que unifiquemos las tradiciones, ¿no? Bueno, pues los melquitas, los maronitas, imagínense, no, 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 dejamos sus tradiciones una sola tradición, pues eso no va a generar el ecumenismo, ¿no? Pero ahora, saben que el ecumenismo nunca se va a sacrificar la verdad. Es decir, bueno, pues ya no vamos a creer en la resurrección porque ustedes no creen, bueno, para no hacernos problema, no. Jamás se traiciona la verdad en el ecumenismo. Pregunta número 14. Pregunta número 14. A ver, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes sobre, bueno, cuestiones estrictamente pedagógicas, ¿no? Saberes previos, ¿no? Lo que el estudiante trae, lo que el estudiante conoce de un tema que puede ser cierto, puede ser equivocado, pero es lo que trae. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para activar los saberes previos, ¿no? Para, como dice, despertar, ¿no? En ellos lo que conocen, ¿no? A ver, ¿qué saben ustedes sobre el tema de la fe? Muy bien, a ver, en la pregunta número 14, pregunta número 14, ¿cuál será la respuesta? A ver, en la pregunta número 14. Muy bien, excelente, perfecto, muy bien, maestros. Ahí está el equipo, nuestro equipo haciéndole su barra. Ahí está. En la pregunta, perdón. Estamos en la pregunta número 14. A ver. ¿Dónde están sus respuestas? Ahí está, sí, estaba correcto. Muy bien. Estamos hablando de la alternativa B, pedir que indiquen de manera voluntaria en que creen, luego preguntar, ¿crees lo mismo que tener fe? ¿Qué significa tener fe en algo o alguien, no? Así se activan los saberes previos con respecto a la fe, lo que conocen. 15. Uy, tenemos una pregunta grande, larga, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la pregunta 15? Una docente de educación religiosa busca incluir en su sesión de análisis de parábolas una actividad para promover procesos metacognitivos en sus estudiantes, ¿no? Para ello pide que al finalizar la clase comenten la actividad. Los estudiantes, ¿no? La metacognición. Los estudiantes ya han terminado la clase y van a comentar, ¿no? La actividad realizada de lo que han trabajado. A continuación se presenta el texto escrito por una estudiante. Primero leí 2 veces la parábola, luego identifiqué quién representaba cada uno de los personajes y con ello pude deducir la metáfora que aparece en el texto. Al analizar todos estos elementos, pude deducir el mensaje principal del texto. Después de leer, ¿no? Identificar los personajes, ha deducido el mensaje principal del texto. Tuve algunas dificultades, ¿no? Ya está haciendo una evaluación, ¿no? De lo que
Tuve algunas dificultades porque no entendí qué significaba, por ejemplo, levita ni samaritano, pero gracias a la explicación del contexto bíblico pude entender el significado. Lo que más me gustó fue cómo a través de esta narración Jesús responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dejándonos una lección para nuestras vidas. Tremendo, bien lo que hace ese estudiante, este proceso metacognitivo. ¿Por qué se puede afirmar que el estudiante realiza un proceso metacognitivo sobre sus aprendizajes? ¿Por qué? Porque es un proceso metacognitivo y tremendo, ¿no? Muy bien hecho por el estudiante. Hace un repaso, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bien, las dificultades que tuvo allí, ¿qué le ayudó a superar esas dificultades, ¿no? Y lo que se lleva para su vida. Bueno, ¿por qué se puede afirmar que el estudiante realiza un proceso metacognitivo sobre su aprendizaje? Estamos en la pregunta número 15. A ver, vamos a ver, marquen la pregunta 15. ¿Por qué se puede afirmar que el estudiante realiza un proceso metacognitivo sobre sus aprendizajes? A ver, vamos a ver con la pregunta número 15, maestros. Me vayan marcando. Pregunta número 15. Muy bien, estamos en la pregunta número 15, respuesta correcta. Ahí está, muy bien. A ver, sus aplausos, sus aplausos. Acá nuestro equipo está muy atento para seguir aplaudiendo a los maestros que se preparan, que se esfuerzan. Muy bien, porque reflexiona sobre cómo pudo comprender el mensaje de la parábola, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, muy bien, seguimos con la pregunta número 16. A ver, uy, entramos a ver, juzgar, actuar. Uy, esto es recontra papaíta y facilito, ¿no? A ver. Pregunta número 16. A ver. A continuación se presenta una actividad correspondiente a uno de los momentos del método ver, juzgar, actuar. Saben que este es el método catequético, ver, juzgar, actuar, que se fundamenta en la pedagogía de Jesús, que tiene 5 pasos, aunque es conocido como el ver, juzgar, actuar, ¿no? Pero falta el evaluar y celebrar. Son 5 pasos, ¿no?, que tiene este método. Después de haber presentado una noticia sobre un juicio injusto contra las personas de escasos recursos económicos, un docente pide a sus estudiantes que busquen en los evangelios situaciones similares a la noticia presentada. Luego les pide que expliquen la relación que existe entre esta noticia y la fe. Finalmente les pide su opinión sobre el caso, recordándoles que deben basarse en los textos bíblicos analizados. ¿A qué momento del método ver, juzgar, actuar corresponde la actividad descrita? A ver, esa actividad descrita, ¿a qué momento del método ver, juzgar, actuar corresponde? Pregunta 16, maestros. A ver, vamos allá. ¿Cuál será en la pregunta 16? Marquen lo que marcaron. Pregunta 16. Muy bien, excelente. Excelente, excelente, maestros, muy bien. Bien ahí, grupo, como siempre haciendo su barrita para los maestros, perfecto. Estamos en el momento del juzgar, bien, el momento del juzgar. Y recuerdan ustedes que en el momento del juzgar, a ver, sí, obviamente, juzgar, porque recuerdan que el momento del juzgar es la situación presentada, pero el juzgar en este paso no se juzga a través de lo que piensa o de lo que siente la persona, ¿no? Sino a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Perdón, a la luz sobre todo de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que se puede concretar en documentos, ¿no? Y eso lo vemos aquí. Aquí se ve clarísimo esa relación que va haciendo con la palabra de Dios. Esa relación, ¿bien? Por eso, cuando ustedes se encuentran rápido, relación con la palabra de Dios. O sea, aquí, bien, aquí rápido ustedes se encuentran, por ejemplo, ¿no? Si aparece el tema de Sagrada Escritura o la palabra relación con de esa noticia con la palabra de Dios, inmediatamente va a ser el momento del juzgar. Pregunta 17, maestros. Vamos a ver, con la pregunta 17. A ver,
El docente desea trabajar con sus estudiantes el tema sobre el ecumenismo. Vuelve a salir otra pregunta del ecumenismo. ¿Cuál documento del Concilio Vaticano II sirve para su propósito? A ver, Nostra Aetate, Unitatis Reintegratio, Orientalium Ecclesiarum. A ver, vamos a ver, marcando maestros. ¿Cuál será en la pregunta número 17? Pregunta 17. Muy bien, facilito, ¿verdad? Excelente. Y eso lo marcan no como se dice de Tim Marín de Dopingüe, sino pues con conocimiento de causa, ¿no? Porque dentro de la preparación que tenemos, pues estudiamos todos los documentos del Concilio Vaticano II, tanto las constituciones como las declaraciones. Y decretos. Muy bien, entonces eso lo estudiamos, ¿no? Constituciones, declaraciones, decretos, estudiamos en este proceso, ¿no? Que tenemos de formación y por eso pues ustedes ya saben inmediatamente que unidad de reintegración es sobre el tema del ecumenismo. Nos trate sobre el diálogo con las religiones no cristianas. Muy bien. Muy bien, María Elena Santa Cruz, eso desea aprender. Muy bien, por supuesto, ahí le vamos a apoyar con esto, no se preocupen, ¿bien? Saber diferenciar cada documento para qué tema, ¿no? Y eso, en nuestra preparación vamos haciendo eso también, ¿no? Por ejemplo, las encíclicas, hay muchos documentos que nos piden en el temario. Leer todas las encíclicas, imagínense, ¿no? Bueno, yo empezaba a leer este librito hace 2 días, ¿no? Llevo hace 25 páginas recién, pues con el tiempito que hay por ahí libre. Pero imagínense, ¿no? Leer, si fuera esto una encíclica, ¿no? Bueno, esto es el libro de Ratzinger, Benedicto dice Jesús de Nazaret, que está muy, muy bien, ¿no? Que es la segunda parte. Pero como así como bueno, pues el temario viene encíclicas, ¿no? Encíclicas que hay que leer, que son grandes y que pues no nos da tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la preparación es darles las ideas fundamentales de la encíclica o de la exhortación o de los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el tema fundamental de esa encíclica? ¿A qué responde? ¿A qué viene a solucionar? ¿No? Eso nos da el contexto. Siempre una encíclica, un documento responde a un contexto concreto. Entonces, eso es lo que intentamos ayudarles y con esa base ya se aplica pues a los casos que pueda venir. 18. Pregunta 18. Lee la siguiente definición y luego responda a la pregunta. A ver. Es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo. A ver, muy bien. Maestra Dani, a ver si está la maestra Dani por ahí. Lea bien esta pregunta. Aquí he visto una falla, creo. A ver, ¿quién ha fallado en esta pregunta? Parece muy sencilla y que vino en una pregunta de un examen de nombramiento, pero aquí ha habido varias equivocaciones. Mientras van marcando, quiero conectar un poquito de ventilador, que en Tarapoto estamos con calor. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esta musiquita siempre nos avisa que estamos de vuelta. Maestros, para los que están en la sala Zoom y si se les saca el sistema o vuelven y ven que no les permite entrar, pues a lo mejor es porque se llena la sala, bien, y podrían seguirlo a través del Facebook, porque ya estamos llegando a 100 personas en la sala Zoom, por si acaso, ¿no? A ver, pregunta 18, entonces estamos con la pregunta 18. A ver, vamos a ver casi 30 respuestas.
Ah, muy bien, ahora sí, ¿no? Perfecto. Estamos entonces con el tema de la encarnación. Algunos se equivocó con la natividad. Estamos hablando de la encarnación. Muy bien. Encarnación, maestros. Pregunta 19. El docente en el aula pide a 3 estudiantes que expliquen en qué consiste la transubstanciación. ¿Cuál de estos 3 estuvo equivocado? A ver, tema de la transubstanciación que se da en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Transubstanciación, transatlántico, ¿no? Trans es más allá del Atlántico. Voy a ir a un transatlántico, en un transatlántico, pues, ¿no? En un barco que va más allá del Atlántico, ¿no? Transubstanciación es, pues, va más allá de la sustancia. Es un cambio de sustancia, aunque los accidentes van a permanecer. ¿Cuál de los 3 estuvo equivocado? A ver sus respuestas, maestros. Vamos con la pregunta número 19. Pregunta número 19. A ver, no se animan a marcar. Eh, ¿Dónde ingreso por Facebook? Maestra Zoraida, en el Facebook se ingresa por mi Facebook personal, así, Evander Cortés Peña, ¿no? Por ahí se ingresa, por si acaso le saquen, ¿bien? Bueno, entonces en la pregunta número 19, pero mientras esté aquí no pasa nada. Pregunta 19, estamos, a ver, sus respuestas. En esta me confundí. Ven, fíjense, aquí voy a explicar un poquito, a ver. Aquí veo que han marcado la A, la B y la C. Vamos a ver. Fíjense, si me dice cuál de los 3 estuvo equivocado, quiere decir que solo uno estuvo equivocado y 2 son correctos. A ver, la C, transubstanciación. Jimena dice, el pan y el vino cambia de sustancia, transubstanciación cambia de sustancia, pero los accidentes permanecen. Eso sucede en la Eucaristía. Cambio de sustancia, ya no es sustancia de pan, ya no es sustancia de vino, ahora es el cuerpo de Cristo, la sustancia de la sangre de Cristo. Pero veo blanco, si sabe a vino, claro, porque son los accidentes permanecen. Entonces, esto es correcto. B, Rodolfo, el pan y el vino cambian de sustancia y se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es lo mismo que la C. Son correctos el pan y el vino. Pepe, consiste en la conversión espiritual. No, ¿cómo va a ser la conversión espiritual? Real, real, verdaderamente real, nada espiritual. Del pan y del vino en el cuerpo y la sangre. Es una conversión real, no es una conversión espiritual. Real, hay un cambio de sustancia. Por eso decimos el cuerpo de Cristo. No esto simboliza espiritualmente, no. Esto es el cuerpo de Cristo. Ya, a ver, vamos a deshabilitar los subtítulos. Algunos no pueden leer, dicen. Perfecto, un ratito, a ver. Queremos deshabilitar los subtítulos. Parece que fue un ratito. Un momentito, por favor. Ya, parece que está ahí. Muy bien. A ver. Entonces, en la pregunta número 19, sus respuestas, maestros. A ver, ¿cómo se equivocó en la encarnación? Dice la maestra. Muy bien. Ya, vamos con la pregunta 19, por lo tanto, ya dijimos que es la alternativa A. Pregunta 20. En otro momento, el docente pide a los estudiantes que apliquen la metodología ver, juzgar, actuar y escriban su reflexión. Bien,
Otra vez aparece aquí el tema de la metodología ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar. Y escriban su reflexión. A continuación, se presenta el texto escrito por uno de los estudiantes. Querido Dios, te agradezco por el mensaje de la parábola. Gracias a este mensaje, he reflexionado sobre la importancia de poner en práctica tu palabra en mi vida. Gracias por recordarme que no debo solo escuchar, sino también actuar en bien de mi prójimo. ¿Qué paso del método ver, juzgar, actuar corresponde al texto presentado? Muy bien, a ver. Esta es una pregunta muy facilita también. Vamos con la pregunta 20. A ver. Pregunta 20, maestros. Muy bien. Aquí no fallan también. Bien, eso ya se ve por el tema de la preparación. Excelente. Sería la alternativa C. Bien, alternativa. De hecho, en sus sesiones, ustedes que aplican día a día, ¿no? Aplican el ver, juzgar, actuar, y aparece también el celebrar. ¿Y dónde está el celebrar? Por lo general, en nuestras sesiones aparece en esa oración, ¿no? Le decimos a Dios, ¿no? Una oración. Aunque propiamente este momento del celebrar está relacionado pues a una celebración litúrgica, ¿no? Ahí está, o sea, nos lleva ahí en concreto a la Eucaristía. En nuestras sesiones se ve este paso, sobre todo en esa oración que hacemos al final. Pregunta 21. Una docente busca que los estudiantes conozcan el papel que cumplen las Sagradas Escrituras en la Iglesia Católica. Otra vez la Sagrada Escritura, ¿bien? Es el porcentaje alto que existe siempre. Por ello, ha planificado leer con ellos un documento del Concilio Vaticano II sobre dicho tema. ¿Qué documento es adecuado para que la docente logre su propósito? Muy bien, facilita. Pregunta facilita, ¿no? A ver, ¿cuál de estos documentos le ayuda? En resumen, ¿cuál documento del Vaticano II nos habla de la palabra de Dios? Ya, así que aquí pueden aplicar, cuando los documentos aparecen aquí, que Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum, y dice un maestro, yo ni siquiera me gusta leer palabras que no lo entiendo, ¿cómo voy a saber de qué tratan? Bueno, ya saben ustedes que aquí tenemos una ventaja cuando es en latín, porque por lo general suena a lo que nos piden, ¿sí? Suena a lo que nos piden. A ver sus respuestas. Muy bien, excelente. La C, obviamente, ¿bien? A ver, una barrita para no dormirse. Si estamos hablando de palabra de Dios, ¿no? Sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Tema esto, palabra de Dios, pues Dei Verbum. Dios, Verbum es el verbo de Dios, ¿no? Nos ayuda. Bueno, eso es otro que ya les explicaremos también en el transcurso del desarrollo. Pregunta 22. Lee el siguiente texto y responda a la pregunta, ¿no? No anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el dinero y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Bueno, la pregunta es, ¿de qué atributo divino trata principalmente el texto bíblico? A ver, ¿de qué atributo divino está hablando aquí? ¿Estará hablando de la providencia divina, de la justicia divina o de la misericordia? A ver, vamos allá. A ver sus respuestas. Ya están en el chat. Muy bien, excelente. Muy bien. A ver, maestro, sus aplausos. Muy bien, gracias a aquel equipo que está aplaudiendo en cada momento. Pregunta 22, estamos hablando de la providencia, y la providencia, ¿no? ¿Qué es la providencia? Es el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas, que no se desentiende de ellos, ¿no? Pregunta 23. Pregunta 23. Lee el siguiente, lee la siguiente descripción y responda a la pregunta. La iglesia en salida es una iglesia con puertas abiertas, con las puertas abiertas,
Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces significa más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. ¿Qué documento del magisterio de la Iglesia Católica desarrolla este aspecto de la Iglesia misionera? A ver, nos está pidiendo qué documento de la Iglesia desarrolla este tema de la Iglesia misionera, ¿no? La Iglesia en salida. A ver, vamos a ver sus respuestas. ¿Será Evangelium Vitae, Evangelii Gaudium o Lumen Fidei? Pregunta 23. Y si me suena chino o latín, aunque es contradictorio, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a ver cuál de ellas habla un poquito, pues, del Evangelio, ¿no? En salida, misión. A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver sus respuestas. ¿Cuál marcaron? Se equivocó. Muy bien, perfecto. Muy bien, sus aplausos. La respuesta correcta es el Evangelii Gaudium, ¿no? Y obviamente, pues, además descartan Lumen Fidei. ¿Por qué? Porque Lumen Fidei no es, bueno, eso ya cuando tenemos, ¿no? Ya esa preparación sabemos que Lumen Fidei, pues no viene en el temario. Así que Lumen, fíjense, ¿no? Así hacemos el descarte, ¿no? Imagínense. Me toca esta pregunta y no sé. Bueno, pero yo siempre les recomiendo, tienen que repasar, ¿no? Los temarios, que son casi los mismos casi cada año. Entonces, a ver, si me dice el tema de la misión de la iglesia, si yo digo, a ver, Evangelium Vitae, Evangelium Gaudium, están en el temario. Pero esta no, Lumen Fidei no está. Por lo tanto, ya me quedan solo dos. Entonces, dice Evangelium Vitae, que es Evangelio de la vida, que ustedes saben que habla el tema de la vida, del aborto, de la eutanasia, y acá me está diciendo la iglesia en salida, en misión, ¿no? Es otra cosa. Ah, pues entonces, por descarte, Evangelii Gaudium, ¿no? Que es el gozo del evangelio. Muy bien, así es. Perfecto. Así, ven, así vamos descartando también con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Lumen Fidei y la porta Fidei, ¿no? La puerta de la fe, la luz de la fe. 24. Pregunta 24. A ver, vamos con la pregunta 24, mis queridos maestros. Un saludo para todos los maestros que se conectan desde distintas partes del país. Acá hay de todas partes. ¿Bien? Muy bien. Lee la siguiente descripción y luego responda a la pregunta. A ver, este evangelio es un escrito doctrinal. Ojo, vamos a ir marcando. Doctrinal. Es decir, su intención no es narrar, sino enseñar. Es llamado evangelio espiritual. Siempre pistas. Pues busca mostrar los milagros como signos y los discursos no solo son de Jesús, sino también que tratan sobre evangelio, que trata de discursos. Bien, los milagros no se quedan así, sino lo que se dice. Además, estos discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos puros, impuros, sino sobre la misión que él cumple en el mundo, ser el Mesías, el enviado del Padre. Luz del mundo, agua viva y pan celestial. Eso ya es otra pista, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el pan, ya, ¿no? El maná. A ver, ¿a cuál evangelio? Ya, eso ya tiene la respuesta, ¿verdad? 24. Muy bien, perfecto. Muy bien, maestros. Estamos por lo tanto, con la respuesta alternativa B. Excelente. 25, maestros. Vamos con la 25. Estamos en la mitad. Hasta ahí ya hubiesen hecho 50 puntos, ¿no? Muy bien. 25. El docente pide a sus estudiantes que escriban los pecados que se oponen a la fe. ¿Cuál de los siguientes estudiantes se equivocó en su listado? Ojo, esta es una pregunta en la que ha habido muchísima equivocación. Y esto es un tema que hemos tratado. Hay varios temas en el temario, ¿no? Bueno, está la fides ratio, las relaciones entre fe y razón. Hemos visto esto, ¿no? A ver, ¿cuál de los siguientes estudiantes se equivocó en su listado? ¿Qué es lo que pedía el docente? Que escriban los pecados que se oponen a la fe. A ver sus respuestas. Vamos a ver, ¿qué pecados se oponen a la fe? Está marcando la A y la C.
Bien, en la pregunta 25, muy bien. Vamos a dar la respuesta para ir avanzando. Pues la respuesta correcta es la alternativa C, maestros. El odio, ¿no? El odio. Porque la superstición, ¿no? Se opone a la fe. Es confiar y creer en otras cosas, ¿no? Que en Dios. Y la herejía, pues eso es negar la fe, o negar parte de la fe. Ok. Muy bien. Respuesta correcta, la C. Pregunta 26. Pregunta 26. Muy bien, saludos para los maestros de Bambamarca que se están conectando fundamentalmente por el Facebook y para los maestros de todo el Perú que están en el aula Zoom. Bueno, pregunta 26. El siguiente texto, ¿a qué principio de la doctrina social de la Iglesia hace referencia? El Estado ni la sociedad pueden sustituir las iniciativas de personas y grupos sociales intermedios en los niveles en que estos pueden actuar, porque de lo contrario se destruiría la libertad. Es decir, lo que puedes hacer tú, hazlo tú y no lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Si tienes que limpiar tu vereda, hazlo tú, no tiene que hacer el Estado. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero el Estado no puede sustituir las iniciativas de las personas tampoco. ¿Qué principio de la doctrina social de la Iglesia? Esos cuatro principios, ¿no? Que son la subsidiariedad, bien común, solidaridad, ¿no? Y el destino universal de los bienes, que falta aquí, son los cuatro principios donde se fundamenta la doctrina social de la Iglesia. A ver sus respuestas, los maestros de... Perfecto. Muy bien, maestros. Estamos en la pregunta número 26. La respuesta correcta es la alternativa C, la subsidiariedad. Subsidiario, no es una ayuda, pero de debajo, no te sustituye. Sub, bajo, ¿no? Te ayuda, pero no te sustituye lo que puedes hacer. 27. El siguiente texto bíblico pertenece a, bueno, entonces nos dan un texto bíblico, por ejemplo, y hay que determinar qué género pertenece, ¿no? Más vale un trozo de pan seco en paz que una casa bien abastecida donde hay peleas. Un servidor astuto le ganará al hijo indigno. Compartirá la herencia junto con los hijos. Hay crisol para la plata y horno para el oro. Yahvé es el que sondea los corazones. Bueno, me dan un texto. Bueno, pero me ayudo porque me dan aquí otra solución. Me dan qué libro es, ¿no? Y es el libro de Proverbios. Bueno, es un tema también muy importante en el temario, que son los géneros literarios, ¿no? ¿A qué género pertenece? Ya saben ustedes que un mismo libro puede contener varios géneros y subgéneros. No, por eso no se puede hacer una determinación. Estos libros pertenecen a tal género, porque dentro de ese libro puede haber otro género o un subgénero. Bueno, si es Proverbios, bien, a ver en la pregunta 27, ya veo sus respuestas aquí. A ver, perfecto. A ver, maestro. Ah, ya me estaba equivocando. Muy bien, es respuesta correcta. Ojo, bien. Sus el equipo aplaudiendo a los maestros del Perú. Sería género sabiduría, mi género sabiduría, que es pues dar enseñanzas a través ¿no? En este caso de frases, de refranes, la sabiduría condensada de los antepasados. 28. A ver, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas, de la criatura al creador. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esa capacidad porque ha sido creado a imago Dei, ¿no? Imagen de Dios. Bueno, según el texto presentado, ¿a qué forma del conocimiento de Dios se está haciendo referencia? De la criatura al creador. A ver, ¿a qué forma? ¿Modo mediato o indirecto? ¿Modo inmediato o directo? ¿O se estará hablando de la visión beatífica? A ver, mis maestros, vamos a ver. ¿A qué se estará haciendo referencia? De la criatura al creador. Vamos con la 28, bien, para ir avanzando. Bien, a ver, la pregunta 28. A ver aquí, bien, es una de las preguntas que ha habido bastantes equivocaciones también. Bien, a ver, ojo, bien, a ver aquí. Para los que han marcado en la pregunta 28, la alternativa
Su barrita, bien, su barrita para los que marcaron la alternativa A, maestros. Bien. Estamos hablando de un modo indirecto, porque me voy de las criaturas hasta el creador. No puede ser directo, es directamente a Dios, ¿no? Voy de la criatura al creador, es un modo indirecto, mediato, a través de la criatura, llego hasta Dios indirectamente. Así que de las cosas al creador es un modo indirecto. Era la 29. Vamos a la pregunta 29. A ver, en clase sobre la Virgen María, el docente, teniendo en cuenta el texto anterior, bueno, nos presenta un texto anterior, les pide a los estudiantes que expliquen con sus palabras el dogma de la Asunción. ¿Cuál de los estudiantes hizo una correcta explicación? Bueno, ahí nos pide un texto, pero no hay. Bueno, vamos a leer. Entonces, aquí la pregunta es esto, ¿no? ¿Cuál de los estudiantes hizo una correcta explicación sobre qué tema? Asunción. Vamos a ir. A. Lola. María fue, bueno, vamos a ir a la pregunta de frente, ¿no? A la respuesta correcta. Vamos con la alternativa C, mis queridos maestros, ¿ya? Alternativa C sería la respuesta correcta. Alternativa C, respuesta correcta. Muy bien. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. 30. Vamos con la pregunta 30. En cuanto a los sacramentos, podemos decir que la iglesia dotada del Espíritu Santo ha intervenido en aspectos esenciales, no ha intervenido en aspectos esenciales, ha intervenido en cuanto a la sustancia de los sacramentos. Esta es una pregunta también un poco complicada, pero si tenemos claro que los sacramentos solo los instituye Cristo, está facilito. Por eso, fíjense, a veces a mí me gustaba darle los fundamentos, los principios y con eso ya aplicamos. Y nosotros nos hemos formado sabiendo que los sacramentos solo los puede instituir Cristo, nadie más. Sabiendo eso, entonces yo sé, bien, que de la pregunta 30, a ver, la respuesta correcta sería la alternativa. Bien, veo aquí equivocaciones inclusive ahora. Bueno, en la pregunta 30, por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. No ha intervenido en aspectos esenciales, maestros. La iglesia no puede intervenir en aspectos esenciales. La esencia, la sustancia, eso le corresponde solo a Cristo. La iglesia no puede decir, bueno, pues esencialmente ahora ya no vamos a celebrar con vino, sino con masato, con Coca-Cola, con chicha. No, y no, eso no le corresponde a la iglesia. La iglesia no interviene ni ha intervenido en aspectos esenciales, solo en aspectos secundarios, ¿no? Que si el padrino, que si ropa blanca, que si charlas, son aspectos que ayudan, pero no son esenciales. En eso sí puede intervenir la iglesia, pero en aspectos esenciales, no. Solo Jesucristo. 31. Vamos con la pregunta 31. Una docente busca que los estudiantes comprendan la importancia de las encíclicas. Ojo, la importancia de las encíclicas. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que logre su propósito? En la pregunta 31. Bueno, esa es una pregunta que ustedes supongo que mis alumnos han aplicado la técnica. Acá hay una técnica. Cuando nos viene una pregunta de este tipo, se aplica una técnica, ¿verdad? Para los nuevos, para que sepan, ¿sí? Y o van a saber ya en la clase. Acá hay una técnica. A ver, ¿cuál es la técnica, maestros, ahí? Solo uno, quiero que uno me ponga ahí en el chat. La respuesta es la B, perfecto. Pero ¿cuál es la técnica que han aplicado ahí? Perfecto. A ver, textos, ¿ya? ¿Qué más? No, una palabra más. Muy bien, maestra Luz Coronel. La palabra contexto. Siempre que nos pregunten en documentos, en encíclicas, en las sagradas, cuando me pregunten por la importancia de algo, la respuesta me la da el contexto. El contexto es la razón de ser de algo, de un documento, de una encíclica. Bien. Entonces, si me preguntan por la importancia, busco cuál alternativa habla sobre el contexto. Y eso me da la respuesta. Eso no falla nunca y pueden leer todos los exámenes que ha pasado y siempre que preguntan por la importancia de algo, la alternativa que contiene contexto, eso no falla. Bien, eso ya para los que van en el Facebook, hay un tips para que se lo ganen, bien, se sepan. No va a fallar eso, les va a ayudar mucho en sus exámenes.
el tema de la palabra contexto. Eso no falla. Y pueden verificar todos los exámenes que quieran del ministerio y siempre es así. 32. Pregunta 32. Según la enseñanza constante de la Iglesia Los Ángeles, son seres creados, espirituales, personales, incorpóreos, que poseen un cierto dominio sobre los elementos materiales. Cierto dominio, igual que el demonio. Cierto dominio, pero el demonio no tiene dominio total. Según estas afirmaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, de la 32, ¿cuál es correcta? Vamos a la respuesta de frente. Bien, porque nos está ganando el tiempo. La alternativa A. Quiere decir que pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Porque me dice, ¿cuál no es correcta? Y los ángeles no pueden estar en todas partes, ¿no? Eso solamente le corresponde a Dios. Solo Dios puede estar en todas partes. Dios es omnipresente. 33. Pregunta 33. Una de las maneras para que los estudiantes profundicen en el valor teológico y doctrinal permanente del Concilio Vaticano II es acudir a decretos, declaraciones o constituciones. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿bien? En este caso, los maestros que no han estado en la preparación, esta es una pregunta muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil porque es algo puntual, concreto, ¿no? De documentos. Bueno, obviamente los que ya han estado en la preparación, sí, sí que es una pregunta muy fácil, ¿verdad? A ver, muy bien, excelente, bien, porque ustedes ya saben, porque los maestros saben qué es una constitución, qué es una declaración y qué es un decreto, que son distintos, son 16 documentos en el Concilio Vaticano II, bien, pero hay un rango también dentro de ellos, ¿no? Y dentro de las constituciones, ¿no? Como por ejemplo Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, eh, son documentos en los que se profundiza valor teológico y doctrinal permanente que no cambia, que se profundiza. En cambio, no es así tanto los decretos, ¿no? Que puede ser normas, ¿no? O declaraciones, ¿no? Que es hasta donde se va investigando, se va avanzando en algún tema concreto. Pero valor teológico y doctrinal permanente son las constituciones. 34. La declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. ¿Cuál de los siguientes estudiantes está en lo correcto? Ahí vamos a ver cuál estudiante está en lo correcto con lo que respecta al sobre el diálogo, las relaciones con las religiones no cristianas. La pregunta 34, vayan marcando a ver cuál es falso. A ver en su chat. Bueno, perfecto. Bien. La alternativa C. Alternativa C es con las religiones no cristianas estamos llamados, es correcto, ¿no? Estamos llamados a realizar un diálogo interreligioso. La respuesta correcta. Muy bien. 35, a ver si avanzamos. 35, un docente y sus estudiantes están desarrollando una serie de actividades sobre el sacramento del bautismo. Durante la realización de uno de los trabajos grupales, una estudiante comentó a la docente lo siguiente. Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautiza a los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe, ¿no? Es lo que dice la estudiante. Bueno, el docente busca ayudar a la estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? ¿La A, la B o la C? Muy bien. Vamos a ver, no nos olvidemos de los aplausos. Perfecto, ¿no? Indicarle que lea a la hija de Jairo, luego de solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe para ser curada o fue la fe de su padre, ¿no? Y se dará cuenta que obviamente esta niña fue curada no por su fe de ella, sino por la fe del padre. Igual, ¿no? En el bautizo es igual. Se bautiza por la fe de los padres, ¿no? Aunque no manifiesten, no, yo creo en Dios, igual recibe la gracia ese hijo de Dios. Igual que esta niña fue curada, recibió esa gracia, aunque no lo pidió ella, lo pidió su padre.
36. Esta es una pregunta que la vuelvo a poner porque me hay muchas equivocaciones. A ver, en la 36. El año 313 se dio el edicto de Milán, el mismo que es importante ¿por qué es importante a ver el edicto de Milán? A ver, en la 36, vamos a ver con sus respuestas. Dio tolerancia a todas las religiones del imperio, dio libertad religiosa a todas las religiones del imperio, incluido el cristianismo, o se declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. A ver, maestros. En la pregunta 36, muy bien. A ver, aquí vemos algunas equivocaciones. En la pregunta 36, la respuesta correcta es la alternativa B. Alternativa. El edicto de Milán dio libertad religiosa a todas las religiones del imperio, incluido el cristianismo, pero no es oficial todavía. Y la tolerancia es antes, en el 303, perdón, es mucho más antes, ¿no? En el 311, con el edicto de Galerio. $37. Solo nos quedan 13. A ver. El año 1054 sucedió un acontecimiento muy doloroso para la iglesia que hasta nuestros días no se ha podido superar. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Esto responde a los hitos históricos de la iglesia. A, reforma protestante, cisma de Oriente o nacimiento de las sectas cristianas. A ver, vamos a ver. Me gustaría que marquen esta. ¿Qué acontecimiento se dio en el 1054 que hasta ahora no se supera? Muy bien. A ver. Perfecto. Estamos hablando de la alternativa B. La A la van, ustedes que son muy listos, pues la A la anulan. ¿Por qué? Porque si me hablan de la reforma protestante, estamos hablando del siglo XVI, 1517 hacia adelante. Y aquí me dice 1054, es contradictorio. Ya quito eso, ¿verdad? 38. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es una circunstancia que preparó la reforma protestante? La 38. ¿Cuál de ellas no es una circunstancia que preparó la reforma protestante? Vamos a ver. La respuesta correcta es la C, ¿no? Esta no preparó la reforma protestante, o entre comillas llamada reforma. El hecho de que Cristo esté presente en la Eucaristía, no. En los sagrarios, perdón, no es. 39. La docente busca que los estudiantes analicen la parábola de la oveja perdida a través del método histórico crítico. Me gustaría aquí, ¿sí? Tema del método histórico crítico. Para los docentes nuevos, o que están viéndonos por el Facebook y siempre viene método crítico, me parece difícil, ¿qué es esto? Hasta su nombre es, ¿no?, pomposo, método histórico crítico. Bueno, eso es muy fácil cuando llegamos a descubrir, bien, que igual que la importancia de algo me da el contexto, en el método histórico crítico, la respuesta me la da los comentarios del contexto bíblico. Bien, siempre que aparezca eso, es método histórico crítico y no falla. Comprobado por todos los exámenes del Ministerio de Educación. Porque el objetivo del método histórico crítico es ir al origen, a la génesis del texto, ¿no? Y eso, voy a llegar a eso por lo que se dice en los comentarios, en los contextos, o a veces no necesariamente aparece así, a veces aparece como historia. Entonces, eso me da el método histórico crítico. Bien, así que ese es también un regalito para los maestros que se han conectado por el Facebook. Bien, así es, ¿no? Para que sepan, método histórico crítico es bien facilito. En la pregunta 40, un docente busca que sus estudiantes analicen la parábola El Buen Samaritano a través del método histórico crítico. Bueno, igualito, ¿no? Método histórico crítico, vamos a la respuesta correcta. También, contexto bíblico, no falla. 41, está marcado aquí, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Según el texto del paso del Mar Rojo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. ¿A qué sentido del escritor está haciendo referencia? El hecho de, recuerda, ¿no? Sería anagógico, literal o alegórico. Bueno, para ello obviamente hay que saber qué es el sentido alegórico, qué es el sentido literal y qué es el sentido anagogué, el anagógico, ¿no? Bueno,
Entonces, obviamente, pues aquí está haciendo referencia al sentido alegórico. Eso lo vamos a ir también aprendiendo, lo vamos a ir descubriendo, vamos a ir profundizando con los maestros que se están incorporando. Pregunta 42. Pregunta 42. Según el texto de Lumen Gentium 8, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, vamos a ir, ¿no? A ver, aquí la respuesta correcta es en la pregunta número 42. Este instrumento de salvación permanece en la Iglesia Católica bajo el sucesor de Pedro, aunque haya elementos fuera de la Iglesia. Fuera de la Iglesia Católica hay elementos de salvación, por supuesto, ¿sí? Pero en la Iglesia está la plenitud. 43. Ojo, a ver, vamos a ver aquí. Algunos de los maestros que me han sacado puntos altos aquí se han equivocado también. El docente les presenta el tema a los estudiantes de quinto grado de secundaria sobre la cuestión sinóptica. Luego les pide que ellos con sus palabras expliquen brevemente en qué consiste dicho tema. Esta es una pregunta de un examen de nombramiento o ascenso. Bueno, ¿cuál de los estudiantes logró una mejor comprensión del tema? Vamos a ver. Bien, la respuesta correcta en la pregunta 3 es Santiago. Lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y desemejanza que existe entre Mateo, Marcos y Juan. A ver, ojo, perdón. A ver. Perdón. A ver. Vamos a ver de nuevo. A ver, dice. ¿Cuál de los estudiantes logró una mejor comprensión? Aquí. Lleva este nombre el problema resultante entre la semejanza y desemejanza entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y desemejanza entre los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos en su estructura. En la pregunta 43 hay un error, mis queridos maestros. Creo que aquí ha habido un error de digitación. Bien, pero aquí no es esto. Y Lucas, ahí ha habido un error de digitación. No sé si esto ha sido afectado en la pregunta en el sistema. Puede ser que sí. A ver, vamos a ver. Esperemos que no haya afectado. Pero aquí se ha equivocado. Aquí es Lucas. Y de hecho, ustedes a ver, vamos a ver sus respuestas. Por eso no había una alternativa. Ajá, sí hubo una pregunta que no había por ahí. 2 puntos a todos. Muy bien, ya les subimos 2 puntos a todos. ¿Sí? Igual todos suben 2 puntos. Muy bien. Bueno, entonces aquí obviamente es la alternativa. Maestros, el tema de la cuestión sinóptica es el problema que está entre la semejanza y desemejanza entre Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan no tiene nada que ver aquí. Así que a todos se les suma 2 puntos ya. Muy bien. Muy bien. Excelente. 44. Vamos terminando, maestros. No se vayan todavía los de la sala Zoom, que tenemos unos comunicados importantes para el grupo. Ya no se vayan a ir, por favor. El docente pretende que los estudiantes hablen sobre la organización de la iglesia. ¿Cuál de las siguientes cartas del Nuevo Testamento les ayudaría en su propósito? Bueno, déjenme decirles que no afecta, me dicen aquí en el sistema que no afecta porque la respuesta para marcar estaba la B. Así que los que han marcado la B es correcta. O sea, no va a afectar, me dicen que no afecta. Porque si hubiese sido otra, sí. Pero también estaba en el algoritmo, bien, para que se marque, es la B, así que no hay problema. Así que no suma, porque se mantiene la B. O sea, si se marcaba la B era la respuesta correcta, aunque había este error, ¿no? Pero ustedes, como son inteligentes, han marcado la B. A ver, vamos con la 44. El tema, ¿cuál de las siguientes cartas del Nuevo Testamento les ayudaría en su propósito? Que es sobre la organización de la iglesia. Pregunta 44. A ver, estamos hablando de las cartas pastorales. Bien, como ven, todo esto nosotros hemos ido estudiando, profundizando, ¿no? Hemos estudiado cada uno de los evangelios, cada una de las cartas. La 45. El docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan las actitudes de entrega y servicio de Jesús que debe constituir un modelo para todos los cristianos. Para ello, quiere iniciar su sesión con algunos textos que presenten estas actitudes. A ver, bueno, ¿en cuál de esos textos se presentan las actitudes de servicio? Obviamente en la pregunta 45, la respuesta y ustedes
Han marcado correctamente la B. Bien, respuesta correcta la B. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es verdadera? En la 46, a ver, la naturaleza humana de Cristo es íntegra y perfecta, pero no es una persona humana. B, la naturaleza humana de Cristo es íntegra y perfecta y es una persona humana. Y C, Cristo es persona divina y persona humana. ¿Cuál de ellas es una afirmación correcta? En la pregunta 46 es la alternativa. ¿Están marcando ustedes? A ver. Alternativa A, maestro. No puedes, ahí está, la alternativa. ¿Cristo es persona divina y persona humana? No, no se equivoquen. Cristo no es persona divina y persona humana. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana, pero es persona divina. Por eso la Virgen María es madre de Dios, porque es madre de la persona, no de la naturaleza. 47, solo 3, vamos allá. A ver, 47. Con respecto a la resurrección de Cristo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, vamos a ir de frente. La falsa es, en la mente de los discípulos poco a poco se fue abriendo la creencia de la resurrección. Nada, es una tontería, pues, de muchos teólogos que vienen a decir que Jesucristo no ha resucitado en realidad, sino que en su corazón, en su mente lo resucitaron, ¿no? Una tontería muy grande y absurda. 48. Este libro fue escrito en los comienzos del siglo V. Para componerlo, el autor tomó como base un antiguo relato del folclore palestino. El personaje central de este libro llegó a descubrir el rostro del verdadero Dios a través del sufrimiento. Para ello, tuvo que renunciar a su propia sabiduría y a su pretensión de considerarse una persona justa. Bien, la respuesta es la alternativa C, el libro de Job. Penúltima, ¿cuál de las siguientes actividades demanda mayor esfuerzo cognitivo? O sea, ¿cuál es más tranca para mis estudiantes? A ver, ¿cuál será más tranca para mis estudiantes? 49. Leer la encíclica Rerum Novarum y elaborar un organizador visual con las ideas fundamentales, o averiguar el contexto histórico de la encíclica Mater et Magistra, o resumir la encíclica Evangelium Vitae y hacer una contextualización a nuestros días con los avances científicos de la fecundación in vitro y la enseñanza de la iglesia con respecto a este tema. Bueno, ustedes ya saben cuál es más tranca, a ver, para que ustedes mismos hagan esa chambita. Obviamente la alternativa C, es mucho más, bueno, más tranca decirlo así, ¿no? Pero esto demanda mayor esfuerzo cognitivo. No porque lo diga mayor esfuerzo cognitivo, menor, es más difícil, ¿no? En realidad es cuál es más tranca, cuál es más papadita, como decimos, más papadita, más fácil. Y es para nuestro. Entonces, cuando les pregunten, cuando haya una pregunta de este tipo, ustedes llévenlo a los estudiantes. Si yo tengo que dejarles estas actividades a mis estudiantes, ¿cuál será más difícil para ellos? Si me preguntan cuál demanda o cuál actividad demanda menor esfuerzo cognitivo, es lo que es más fácil para ellos. Mayor demanda, lo que es más difícil. Y así se llega. A ver, vamos a ver. En la 50, y con esta terminamos, mis queridos maestros, agradeciéndoles a ver, lee la siguiente, lee la siguiente doctrina sobre la eficacia de los sacramentos y luego contesta la pregunta. Los sacramentos obran ex opere operato por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino que por el poder de Dios, ¿no? El tema del tema de la eficacia de los sacramentos ex opere operato, que actúan por la gracia misma de los sacramentos, ¿no? Por Cristo mismo, no por cómo está el ministro o el que recibe. Distintos son las disposiciones, ¿no? Del sujeto, ¿sí? A ver, ¿qué concilio declara solemnemente esta doctrina? ¿Florencia, Vaticano II o Concilio de Trento? A ver, vamos a ver. Con esa terminamos, maestros. A ver, ¿a qué será? En la sí, ya se están equivocando aquí. Sí, en la 49, perdón, es la C, no se vayan a equivocar. Ahí está. A ver, la 50, con eso terminamos. Muy bien, si ustedes inmediatamente ya suena el tema de sacramentos, doctrina, pues obviamente que saben que es el concilio de
Trento, ¿verdad? Que viene ante la respuesta de la Revolución Protestante. Muy bien, mis queridos maestros, excelente, bien, excelente. Son las 50 preguntas que aparecieron en el simulacro, que algunos tuvieron la oportunidad de realizarlo, de todo el Perú. Me da mucho gusto y saludo, ¿no? Hemos estado más de 100 maestros de todo el Perú conectados a través del Zoom, más de 100, mucho más, casi 110, y a través, pues, del Facebook. Así que, bueno, un saludo para todos ustedes, maestros. Para los que no conocían, primera vez que llegan aquí, pues somos un equipo que capacitamos en el área de educación religiosa, tanto para nombramiento y ascenso. Bien, hemos terminado ya un grupo que es para ellos es su último día aquí, ¿no? En el aula. Y para otros que han iniciado en mayo, en junio, pues continúa. Y otros van a iniciar agosto, ¿no? El plazo límite es hasta el 31 de julio para que podamos inscribirse. ¿Cómo se puede inscribir? Pues llamando al el número que aparece allí, aparece en el chat, ¿bien? Ahí lo han puesto, cualquier cosa o dejar un mensaje para que se comuniquen y sean parte pues de este equipo de formación que tenemos hasta diciembre, ¿no? Así que los invitamos a aquellos que no conocían que pueden unirse, ¿no? Para saber desarrollar pues con algunas estrategias, ¿no? Que podamos ir brindándoles. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de transmitir ya desde el Facebook para quedarnos con los maestros de la sala. Así que los maestros del Facebook que se han conectado, mi maestra Marina, Carmen, Tanit, Jenny, Jackson, Lucy, Celina, Julia, Margot, Daniel, Wilder Olmedo, Norma, Olivia. Bueno, en fin, muchos maestros que se han conectado por ahí. Muchas gracias, maestros. Gracias por conectarse. Pueden también igual buscar material en mi canal de YouTube, así como Evander Peña. Evander Cortés Peña. Ahí van a tener también mucho material en mi canal de YouTube. Suscríbanse para que más personas puedan conocer estos temas. Así que muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Los maestros del Zoom se quedan un momentito, por favor.